17 minutos para las 9 de la mañana en toda la Argentina. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando por estas horas con el gobierno, porque se dan dos fenómenos simultáneamente y que son, a mi entender, interesantes por lo menos para tratar de tirar un poquito del hilo y entender lo que está pasando. Porque por un lado, en términos políticos, hacia adentro el gobierno está pasando por su momento más crítico desde que comenzó la interna, que siempre fue una cuestión en este gobierno, nunca estuvo exento de ella, pero se está desnaturalizando a niveles que no hemos visto antes. A Milei ahora se sabe públicamente, y lo dicen y señalan públicamente desde adentro del gobierno, le mienten incluso sus colaboradores más cercanos, pero además el propio presidente no tiene problema en salir a hablar y dejar en evidencia que le mienten sus colaboradores más cercanos. Vamos a ver esto que decía ayer en Carajo el Gordo Dan, uno de los voceros más notorios que tuvo este gobierno. Bueno, yo estoy convencido de que no es algo fabricado, estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, digamos, no tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente. Creo que además vuelven a cambiar la versión, ¿no? Porque me parece que es eso, fundamentalmente, que hay un nuevo cambio de versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba, digamos, de una equivocación de un CM suyo, con lo cual ahora están diciendo que es una operación implantada, digamos, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión que el propio Martín Menem había dado a conocer. Pero como vos dijiste, a mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría, digamos, tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Bueno, ahí pidiendo Dan que Oría publique un video que no existe. Es decir, pidiendo que se ponga en evidencia, no solamente que le mintieron a Milei, sino que Milei mintió cuando le contó a la gente lo que le habían mentido. Esta crítica además viniendo desde un lugar, un espacio que se creó por este gobierno y para defender este gobierno ante todo. Porque ese es el programa, la misa del Gordo Dan en Carajo, es la bandera, insignia, uno de los pocos lugares además a donde Milei puede ir a hablar. ¿Vieron que ahora Milei solamente puede hablar en Neura y en Carajo? Porque la última vez que trató de salir con Majul y Trebuque en La Nación Más terminó haciendo un desastre. Bueno, no sea cosa que el próximo paso sea solo puede hablar en Neura y no en Carajo. Se le va achicando cada vez más. Un presidente que no puede ordenar una reunión de gabinete. Imagínate ordenar el país, ¿no es cierto? Si entras al Destape Web vas a encontrar esta nota de Jonathan Eguier de ayer por la tarde con muy buena data, como siempre hace Johnny. Karina acusó a Bullrich de filtraciones, se suspendieron reuniones por el escándalo Caputo Menem. Lo contaba acá María también hace un rato respecto a cómo la están excluyendo a Patricia Bullrich de algunos ámbitos, como las reuniones del gabinete ampliado, que va a dejar de estar ampliado. Tenemos todavía un jefe de gabinete que sigue sin poder explicar cómo se hizo rico de un momento a otro y un montón de personas dentro del propio gobierno que están más que ansiosas por dejar en evidencia ese jefe de gabinete cada vez que pueden, como hizo ayer la propia Patricia Bullrich, que adelantó en 2 meses su propia declaración jurada para justamente volver a poner sobre la agenda el hecho de que Adorni hace 15 días dijo que iba a traer su declaración jurada y todavía no pudo presentar ni un papelito. Un gobierno en el cual hay 2 bandas que se disputan el botín a cielo abierto, porque de eso se trata. Santiago Caputo encabeza un esquema de recaudación, Lula y Martín Menem encabezan otro esquema de recaudación, todos tributan a Karina, que es además la cajera de Milei, lo sabemos, es la persona que le lleva los números, lo decía Milei en la campaña, que él nos interesaba por cuánto entraba, cuánto salía, que la que se encargaba de eso era Karina. Pero son 2 bandas muy distintas que se habían loteado los negocios. Por ejemplo, lo que tiene que ver
con los negocios del PAMI, para poner un caso, había una especie de división de tareas o de bienes donde ciertos negocios que pasaban con los contratos con algunos prestadores y demás estaban en el área que respondía Santiago Caputo, y otros negocios que tenían que ver con otros contratos, que tenían que ver con otros servicios y demás, estaban en el área que respondía a los Menem. Y así con todo. Se loteaban los negocios muy, muy suculentos. Mucha más plata que la que estamos hablando, por ejemplo, en el caso Adorni, que ya es mucha. Y esas dos bandas que hasta ahora coexistieron con ese reparto, con ese loteo del botín, ahora van por el mismo botín. Y se están chocando en algunas licitaciones, como la que se resolvió esta semana por la hidrovía, como la que está como todo lo que está pasando alrededor del negocio de Tecnópolis, etcétera. Y entonces se andan tirando mensajitos en las redes, operándose en las redes. Santiago Caputo, que tuitea Winter is Coming, que es la serie 2 menos 10 de la mañana, ¿no? Pero sacando el detalle, la serie es la frase que en Game of Thrones, en la serie Game of Thrones, daba a entender que se iba a venir la gorda, que se iba a pudrir del todo, ¿no? En Game of Thrones había, para el que no la vio, como unos conflictos de palacio, ¿no? Entre distintas familias, reyes y demás. Pero después, cuando mirabas, hacías zoom out, veías que había unos zombies que venían desde el invierno que se iban a llevar puesto todos. Entonces ahí te das cuenta, Winter is Coming es los problemas que tuvimos hasta ahora eran algo chiquitito, era rosquita. El quilombo grande se viene ahora. Eso está advirtiendo el asesor presidencial, monotributista en jefe. Y por otro lado, un presidente que se termina transformando en el fusible para cubrir los desfalcos que están haciéndose en su nombre. Porque todo esto se ahorraba si hace un mes y medio Adorni volaba, o si Milei tuviera realmente autoridad para mediar en esta interna, y sin embargo, vamos directo a la placa 42, lo que vemos es que están exponiendo a Milei, en este caso a la política online directamente se lo adjudica a Karina, para defender los negocios de los Menem y Adorni. Yo creo que es más amplio, están todos usando y exponiendo a Milei para aprovechar este veranito y terminar de hacer sus negocios, cada cual en su escala. Hay negocios grandes, negocios medianos, negocios chicos. Lo que no hay es gente que no esté haciendo algún negocio ahí adentro. Algún funcionario abnegado, un hombre de la patria. No. Todos los que están ahí adentro, si no cobran un sobresueldito, tienen algún contratito, si no tienen algún contratito, tienen algún amigo metido, alguna esposa, coaching ontológico. Bueno, todos están haciendo. O a veces ni siquiera es con dinero público, es cobrar de privados para permitir cierto acceso, ciertas leyes, ciertas normas. Y en ese contexto, y acá viene la segunda parte de este planteo, tenemos a este gobierno que se deshace, rodeado de denuncias de corrupción, con internas, con todos los quilombos que se te puedan ocurrir. Y en ese contexto el gobierno te logra aprobar, sin grandes repercusiones y sin grandes quilombos, una ley que duplica la tarifa de gas en el invierno para las partes más frías del país. Es decir, ni siquiera una ley mala, pero compleja, que es difícil de entender para la gente, que... No, directamente te están diciendo, te vas a cagar de frío y no vas a tener un mango para prender la estufa. Y logra que toda la clase dirigente, o que buena parte de la clase dirigente, se encolumna atrás de eso. Porque son los gobernadores, obviamente, que aprietan a los diputados para que den quórum o que den sus votos. Pero también es un sistema empresarial, lo que se conoce como el círculo rojo, que a cambio de beneficios concretos, por supuesto, 1.800 millones de dólares, por ejemplo, de exenciones para las empresas distribuidoras de energía, no es un beneficio menor, pero a cambio de eso renuncian absolutamente a cualquier noción de formar parte de un proyecto de país en común con el resto de sus 50 millones de habitantes. Vamos acá a ver, por ejemplo, unos datos de un informe que se hizo para la provincia de Santa Fe, ¿no? De la ampliación del régimen de zona fría, que
que les permitía a más de 500.000 de santafesinos recibir, o les permite todavía, porque no cambió, todavía falta de pasar por el Senado, recibir estas bonificaciones que equivalen al 30 o el 50% en la tarifa de gas. Y así como en Santa Fe, en buena parte del país, como veíamos, de Salta hasta la Patagonia. Vamos a escuchar ahora el testimonio, el discurso de ayer de una diputada de Unión por la Patria, la diputada Salzman, que justamente puso en claro, puso en palabras los efectos que tenía lo que se estaba votando. Y miles y millones vamos a tener que pagar entre un 30 y un 50% más la boleta de gas si esto sale aprobado. Y también, como bien dijeron los miembros informantes de mi bloque, hay que decir que todos vamos a seguir pagando el 7,5% sobre la boleta del gas o incluso se puede llegar a aumentar. Entonces no me queda claro quién se beneficia de esta medida, o mejor dicho, sí, me queda bastante claro, el único que se beneficia es el ministro de Economía, que quiere que le cierren las cuentas de alguna manera. Miren, es la misma lógica que se aplica con el impuesto al combustible. Todos los argentinos cuando cargamos combustible pagamos un impuesto, que por ley tiene que ser destinado a la obra pública. Todos sabemos que no hay obra pública en la Argentina. Entonces, ¿por qué no suspenden ese impuesto tanto que les gusta hablar de bajar los impuestos? Parece ser que lo único que saben hacer es bajarle los impuestos a los ricos, como hicieron con la reforma laboral, cuando metieron así, de callados nomás, para que nadie se dé cuenta, sacarle el impuesto a los autos y las embarcaciones de lujo. Y después quieren dar cátedra de equilibrio fiscal. Y como decíamos hace un rato, el mismo proyecto de ley condona deudas con Camesa por 1.800 millones de dólares para las distribuidoras. Aunque hace 2 días, no sé si se acuerdan, dio una conferencia de prensa el presidente del Banco Central para decir, entre otras cosas, que el gobierno no pensaba intervenir para solucionar el problema de la deuda que tenían las empresas y las familias argentinas. Bueno, tu problema de la deuda no lo va a solucionar este gobierno, el de tu familia tampoco, el de la familia de Mindlin, de Manzano, bueno, esos quizás tienen un poco más de suerte, sírvanse. Y acá lo que está claro, cada vez más, es que esa clase dirigente sirve a sus propios intereses y en todo caso al de sus sponsors, y no al de la sociedad argentina, no al del pueblo, no al de quienes los votó. Es una clase dirigente que renunció de alguna manera a su tarea de representación, si entendemos la representación como la representación del pueblo argentino, no la representación de algunos lobistas, de algunos accionistas, de algunos dueños. Y esto obviamente es culpa de esa clase dirigente, nadie podría exculparlos, son ellos responsables de esto que está sucediendo, pero también hay que decirlo, son la consecuencia de un sistema que no está preparado, no funciona con incentivos para que sea de otra manera. Por poner un ejemplo muy concreto, lo charlábamos al principio del programa, pero el público se renueva. Hoy, para un diputado o un senador que está pensando en ser reelecto, es decir, en tener un periodo más en su banca, lo cual es absolutamente válido y está muy bien que así sea, y yo soy de los que creen que la reelección en los cargos legislativos es algo que le hace muy bien a los sistemas legislativos, porque se aprende a ser diputado, a ser senador. En general, cuando hay un diputado o un senador que tiene 12 años, si realmente se interesó por hacerlo y no solamente estaba ahí para levantar la manito, es un verdadero cuadro legislativo de los cuales le hacen muy bien a un Estado cuando tenés un Estado robusto. Está muy bien que quieran reelegir. Ahora, el problema, insisto, es el sistema, que hace que la barrera para esa reelección hoy no sea tanto conseguir los votos como estar en la boleta. Una vez que estás en la boleta, sabés que más o menos vos tenés un piso de votos garantizado. Un diputado bonaerense es el caso más fácil porque son listas más largas. Sabe que si entra en los primeros 12 lugares de la boleta del peronismo de la Libertad Avanza, va a ser diputado 4 años más. No hay mucha vuelta que darle. Y que la gente no va a mirar si está su nombre o no en la boleta antes de ponerla en la urna.
Entonces, como la barrera más alta está en llegar a la boleta y no en luego ser electo, están más interesados en brindarle servicios a quienes pueden influir si están o no en esa boleta, que pueden ser dirigentes de su propio partido o sponsors, aportantes de campaña, grandes corporaciones, que en devolverle a la ciudadanía la parte de la confianza que la ciudadanía le brindó para ponerlo en ese lugar. Y el resultado, entonces, es un gobierno que no puede ni sostenerse a sí mismo, pero que a través de este sistema perverso todavía está en condiciones de seguir cagándote la vida. Y va a seguir haciéndolo hasta que no le pongan un freno. También hoy en el Destape Web, que no es que lo cito porque sea parte de este medio, sino porque realmente es donde se dan estas noticias que si no, no te enterás en otros lados, no lo ves en Infobae, no lo ves en La Nación, no lo ves en Clarín. El transporte en el AMBA subió hasta 12 veces más que los salarios. 12 veces más que los salarios. Acumulan aumentos en torno al 1.700% desde la llegada de Milei al gobierno y van a seguir subiendo porque ya está anunciado que el mes que viene suben un 10% o más, en julio de nuevo, y así casi hasta duplicarse de acá a fin de año. Es decir, que van a haber subido 24 veces más que los salarios, porque de acá a fin de año los salarios con suerte van a recuperar que 6 puntos, 10 puntos. Con suerte. Ahí tenemos un gráfico también para ver que aparece en esta nota de Eugenia Rodríguez, que muestra cómo evolucionó el gasto en transporte público de pasajeros medido como porcentaje del ingreso individual mensual, es decir, de lo que gana una persona, qué porcentaje tiene que dedicar a viajar. Y una estatal nacional, por ejemplo, que le dedicaba menos de un 1% a tomarse el colectivo o el tren, en diciembre de 2023, hoy le dedica casi el 5%. Pasa lo mismo con un docente universitario. 1 de cada 20 pesos que gana lo tiene que dedicar a ir y volver del trabajo. Un trabajador de comercio gastaba 0,7, todavía menos en diciembre del 23. Hoy gasta 3 puntos. Se multiplicó por 4. Trabajador de la construcción gastaba 1,3. Ahora gasta 4,4, se multiplicó más de 3 veces. Un trabajador de la UOM industrial, de 1,1 a más del 4%, se multiplicó por 4. Y si lo comparamos con una jubilación o con una asignación universal por hijo, antes se gastaba en transporte público un 6% de la UH, ahora un 11,3, casi el doble. Antes un jubilado tenía que gastar menos de un punto de su jubilación mínima y ahora 3,4%. Y si tomamos el salario mínimo vital y móvil pasó de 1,8 a 9,6, que ya no me da la cabeza hasta ahora para hacer el cálculo, pero prácticamente 5 veces. Prácticamente 5 veces. Y esto no son barras en un gráfico, numeritos en un Excel. Son millones y millones de personas que se van a dormir todas las noches pensando en cómo van a hacer para pagar una deuda, para ir a trabajar al día siguiente, para salir a buscar trabajo. Hoy salir a buscar laburo te puede llegar a salir 10 lucas mínimo. Te tomás el tren, después un colectivo. Si estás todo el día afuera tenés que comer algo. Digo, es realmente bestial. Y entonces lo que se ve todos los días son testimonios como este. Es un desastre el servicio público, no sé qué votó la gente. Ahí está. Antes pasaba cada 7 minutos el tren y ahora pasa cada 20 minutos. Con nosotros tenían que ajustar, no tenemos ni para llegar a fin de mes. Es toda gente que va para la provincia, están todos corriendo porque si no el próximo tren pasa cada cuánto, es un desastre. ¿Dónde lo tomaste? Yo me lo tomo acá el tren y me tengo que bajar en Padilla. Y es todo lo mío, la misma historia.
Y somos nosotros los que producimos la riqueza, no es la gente que... Entonces las personas esas que sigan que viajar en transporte público, que pinque pan, nada que ver, no trabaja ninguno en transporte público y estaría bueno que vean las condiciones en las que estamos nosotros, ¿viste? Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Vos lo vivís todos los días, esto de viajar. ¿Se viaja así como se muestra, colgado? Sí, todos los días viajamos colgados, si no te roban, si no, es un desastre el servicio, cada vez está peor y nada, nosotros somos los que trabajamos y los que producimos la riqueza, no puede ser que nosotros no tengamos la capacidad para poder ir al lugar de laburo. Es así de sencillo, es así de sencillo. Sin trabajadores que vayan y vuelvan a trabajar es muy difícil producir riqueza en un país que produzca riqueza en una economía más o menos lógica. Ahora, si toda tu economía se va a basar en exportar soja, exportar litio, exportar gas y exportar petróleo, entonces no necesitas que la gente vaya a trabajar. Tampoco necesitas que la gente coma o que tenga un techo. El problema es que la gente está ahí, no se va a ir a ningún lado. No se va a ir a ningún lado. Una importante fábrica de alimentos está pagando los salarios en 8 cuotas. En 8 cuotas. Acusando una fuerte caída de las ventas. Los trabajadores denuncian que se paga en 8 cuotas. Digo, 8 cuotas para pagar el salario significa que te van dando un puchito 2 veces por semana, ¿no? Los lunes te dan un par de mangos, el miércoles o jueves otro tanto para que pases el fin de y llegues al lunes siguiente. ¿Qué capacidad tenés vos para, ni siquiera te digo planificar una vida, pero pagar el mínimo de la tarjeta? No llegás ni siquiera a eso. Vamos a escuchar a un empresario textil también hablando de la magnitud de esta crisis. Y serán un poco más de 40 y con mi empresa 39. O sea, claro, trabajé 3-4 años en otras empresas. ¿Y no te pasó nunca esto? Empecé por mi cuenta con algo muy chiquito. De que llevas un reclamo y que la respuesta es gas pimienta. Obviamente, por la edad que tengo... No, hoy fue mi debut, lamentablemente. Mirá, debut en la represión. Bueno, no, pero tampoco me pasó nunca tampoco me pasó nunca lo que hoy está pasando en la Argentina. Mirá. Yo viví Martínez de Hoz, Menem, Macri. Esta crisis tan violenta, sí, que empieza por la falta de consumo, porque la gente no tiene plata, porque han bajado drásticamente el ingreso, la matriz de consumo de cualquier ciudadano, lo que aumentó el transporte, los servicios, la salud, todo, hace que no quede, sí, dinero para comprar ningún producto manufacturado. Y así no le cierran las cuentas absolutamente a nadie, excepto, insisto, que seas dueño de Edenor, de Sur y te perdonen una deuda de 1.800 millones de dólares. Miren lo que está pasando en Santa Fe. Es interesante Santa Fe porque es una provincia que tiene un sector rural muy fuerte, tiene un sector industrial histórico, que tiene una ciudad universitaria como Rosario. Es casi un país en miniatura, se podría decir. Se perdieron 358 industrias y más de 8.000 empleos desde la asunción de Milei, un Milei que le fue muy bien en las elecciones en Santa Fe, un centro del país que históricamente desde hace muchos años viene comprometido con propuestas políticas, asociadas con el liberalismo, el libertarianismo y demás. Incluso buena parte del peronismo santafesino es ese peronismo más de centro, más parecido al cordobés que al nacional, sobre todo en el norte, en Rafaela y demás. Y no solamente están perdiéndose esas industrias, esos empleos, sino que todos advierten que es muy difícil que vuelvan a abrir las industrias que están cerrando. Porque obviamente, si no hay nadie para consumir y si el tipo de cambio no te permite ser competitivo para exportar, ¿para qué vas a tener una fábrica? ¿Por hobby? No, nadie tiene una fábrica por hobby. Ayer volvieron a marchar los jubilados, como todos los miércoles. Vamos a escuchar algunos de sus testimonios también. Y yo estoy tomando 5 medicamentos por día porque tengo
tengo marcapaso y son medicamentos muy necesarios. Y lo voy recortando de a uno porque no me alcanza, muchas veces no me alcanza. Y no solamente yo, estamos todos, no solamente los jubilados, están las docentes que ganan una miseria. Y justamente esto, lo del tema de la salud también, que están recortando todo. Yo no sé, esto es lo máximo. Yo con la edad que tengo no pensé nunca vivir esta situación. Bueno, toma 5 medicamentos y tiene que ir rotando cuál deja de tomar porque no le alcanza para comprar todos. Hay que decir, después de haber escuchado muchos testimonios parecidos, que hasta uno... Suena rarísimo ponerlo de esta forma, pero podría decir que poder seguir tomando 4 de 5 medicamentos es una situación privilegiada. Es horrible usar esa palabra en este contexto, pero muchos de los que estaban ayer en la marcha al lado de él seguramente estaban peor todavía, no llegaban ni siquiera a eso, como por ejemplo el caso de esta jubilada que estuvo también en la marcha federal por la salud pública, es decir, jubilados que tienen que ir a marchar 2 veces el mismo día para pedir por su situación. Encima hay remedios que ya directamente no se compran, se suspenden. O sea, habla el tema de la presión, habla el tema de diabetes. O compramos remedios o comemos. O compramos remedios o pagamos un alquiler. O sea que esto nos afecta totalmente. 100.000 de luz, te lo puedo mostrar. 70 de remedios y tengo 30.000 pesos de una garrafa, que la pagué la semana pasada, porque en provincia de Buenos Aires usamos garrafa. Hoy está 33.000 pesos. Ahí tengo 103.000 pesos. Más todos los demás gastos. ¿Cómo comemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pagás la vivienda? ¿Cómo pagás? No se puede. ¿Cuánto gastan remedios? 70.000 pesos por mes. Pero ahora resolví comprar genéricos, que es la misma droga, otra marca y no lo que me manda el médico. No me queda otra opción para ir pudiendo cubrir baches, vacíos, pero no tenemos para comer. Está claro, se come una vez al día. Se come una vez al día. Se deja de comprar remedios. Quiero ser muy claro con esto. Nadie se merece vivir así. Nadie. Nadie. Los argentinos nos merecemos vivir mejor. Tenemos todo el derecho de pretender una vida más digna. Pero como vimos hace un rato, que incluso con este gobierno en una situación de absoluta decadencia, puede seguir moviendo las fichas para que le aprueben una ley que hace duplicar las tarifas de energía en invierno en las zonas más frías del país. Entonces está claro que no va a alcanzar con cambiar algunos nombres para que los argentinos vuelvan a tener una vida digna. Que va a haber que reconquistar un país que fue entregado, saqueado y puesto de rodillas por quienes tenían el deber de defenderlo. Que va a haber que volver a discutir de cero algunas cosas bastante básicas. Empezando, y me parece un debate además interesante y fructífero, ¿por qué entendemos por propiedad privada? Y acá llegamos al título de este editorial que ustedes después de ya 20 minutos largos deben estar preguntándose por qué se llama así este editorial. Porque ayer el gobierno también logró un dictamen para un delirio llamado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Es un delirio que impulsó Sturzenegger, que básicamente dice que si un inquilino se atrasa 3 días con el pago del alquiler se lo puede rajar a patadas en el culo, que básicamente dice que si un extranjero quiere comprar media provincia no hay que ponerle ningún límite para que pueda hacerlo, que si se requiere por algún motivo que hace al bien común expropiar algún terreno para que pase una ruta, una vía, alguna industria estratégica, si el Estado quiere recuperar algo de todo lo que se enajenó hasta ahora, bueno, tenga menos herramientas para hacerlo. Es una ley que básicamente lo que termina determinando es la prioridad del derecho a la propiedad respecto a cualquier otro derecho. Si entran en conflicto, se sabe, los derechos entran en conflicto muchas veces. Entonces, si entra en conflicto el derecho a la propiedad con el derecho a la vida, gana el derecho a la propiedad. Si entra en conflicto el derecho a la propiedad
con el derecho a la libertad, gana el derecho a la propiedad. Eso es básicamente lo que propone filosófica y normativamente esta ley. Y cuando uno dice, entonces, que el derecho a la propiedad es el más importante de todos y está por arriba de cualquier otro, lo que está haciendo es terminar de romper con la idea de la democracia. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida todos tenemos uno. Tenemos derecho a una vida, nadie tiene más de una vida por ahora. Por ahora. Peter Thiel está ahí en esa, pero por ahora. El derecho a la libertad, se podrá discutir la interpretación que se le da a ese derecho, pero se supone que todos somos igualmente libres y tenemos las mismas posibilidades de ejercer esa libertad. En cambio, cuando lo que prima es el derecho a la propiedad, eso significa que el que tiene más propiedad tiene más derechos. Y el que tiene menos propiedad tiene menos derechos. Eso significa que el rico tiene más derechos que el pobre. Y eso rompe definitivamente con cualquier noción básica de democracia. Es algo que está presente en el corazón mismo de la filosofía del presidente Milei. Milei dice, filosóficamente yo soy anarcocapitalista, dice. Eso no se puede llevar a la práctica de un día para otro, pero filosóficamente yo soy anarcocapitalista. ¿Y qué significa ser anarcocapitalista? Bueno, ser anarcocapitalista significa estar convencido, creer que no se le puede poner ningún tipo de reglas al capital. Que el capital tiene que ser dejado libre para entrar y salir de los países, para hacer lo que quiera, para ejercer su poder sobre otros derechos. Y obviamente para que el capital sea libre, entonces los que somos menos libres somos nosotros. Porque el capital libre se concentra y entonces nosotros tenemos que trabajar más para ganar lo mismo. Y entonces no tenemos tiempo para nosotros mismos. Y entonces somos menos libres, porque para que el capital sea libre, nosotros tenemos que someternos a leyes laborales de servidumbre, porque para que el capital sea libre, los estados tienen que ser más pobres, porque el capital libre significa que no pague impuestos, que se puede ir a otro país sin pagar impuestos, que se puede fugar. Es algo que hasta se ve, y esto lo he comentado otras veces, pero me parece interesante insistir, hasta se ve en el lenguaje que usa este gobierno. ¿Se acuerdan de la ley del principio de inocencia fiscal? Saludo, expert. El principio de inocencia es una cualidad que tiene que ver, toda la historia tuvo que ver desde que existe, intrínsecamente, con la dignidad humana. ¿Por qué existe el principio de inocencia? ¿Por qué nadie puede ser declarado culpable si no hay previamente un juicio justo? Bueno, porque las personas tenemos una vida digna y no se nos puede quitar arbitrariamente por la mera denuncia de otra persona. Porque vale nuestra vida, nuestro honor, lo que tenemos en juego, más que una mera denuncia de otra persona. Entonces, por eso es que se justifica el principio de inocencia. La plata no tiene dignidad, el capital no tiene dignidad, no hay ningún motivo por el cual debería regir un principio de inocencia al capital. Pero al decir principio de inocencia fiscal, le estás quitando un atributo al humano, a las personas, y se lo estás dando al capital, estás empoderando al capital contra las personas. Que es lo mismo que decir que la propiedad privada es inviolable incluso cuando entra en conflicto con otros derechos, que están mejor distribuidos que la propiedad privada. El mismo día que se anunció el principio de inocencia fiscal, hicieron lo mismo con otro proyecto, que era la reparación histórica de los ahorros. De nuevo, tomaban un concepto que se aplicaba a personas vulnerables, los jubilados, más allá de que la ley original de reparación histórica de las jubilaciones haya sido una estafa, pero conceptualmente te la vendían como vamos a darle una reparación a gente que se lo merece, a personas, a seres humanos vulnerables. Para este gobierno, quien merece una reparación son los ahorros, es el capital, no las personas. Y eso es clave, porque da el pie
para rediscutir incluso la noción misma de propiedad. Es el lugar común más extenso probablemente del mundo, que el capitalismo está a favor de la propiedad privada y el comunismo no. Es mentira. Es una mentira grande como una casa. En primer lugar, porque el comunismo en su versión más exitosa en la actualidad es un comunismo que supo incorporar mecanismos de mercado y donde existe la propiedad privada. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, porque el propio capitalismo que rige hoy en día es un capitalismo que reserva esa propiedad privada a un grupo cada vez más chico que de personas. Por eso hoy la persona más rica del planeta tiene casi $1 trillón, mejor dicho, 1 trillón, sería 1 billón en español, para ser claros, que es más que lo que tuvo nadie más en la historia. Por eso la espiral de concentración llega hasta lo más alto de la pirámide. El dato más fuerte es que en 2025, de toda la plata que se llevaron los supermillonarios en Estados Unidos, hay 800 supermillonarios en Estados Unidos que se llevaron una torta de guita, porque Trump se dedicó a hacerlos ganar plata. La mitad prácticamente de esa plata se la llevaron 15 personas, los 15 de arriba. Y 1/3 de esa mitad se lo llevó solamente Elon Musk. Es decir, concentración, concentración, concentración. Eso es lo que hace el capital cuando se lo libera, cuando se le da tantas libertades. Fugarse, concentrarse. En cambio, me pregunto yo, un proyecto político que venga a decir que cada persona tiene derecho a ser dueña del lugar donde vive, a ser dueño de sus ahorros, ergo tener un sueldo que le permita ahorrar, a ser dueño de su tiempo libre, ¿no es un sistema que defiende la propiedad? ¿La propiedad privada? Yo creo que sí, yo creo que hoy un sistema que dice que cada persona tiene que tener su casa, su auto, sus vacaciones, su tiempo libre, está más a favor de la propiedad privada que el que dice que ese derecho tiene que estar concentrado solamente en 15, 50, 100 o 2000 personas. Y me parece que hay que empezar a dar esos debates. ¿Qué significa propiedad? ¿Qué significa libertad? ¿Para quién es la libertad? ¿Y cómo se ejerce esa libertad? ¿Qué significa ser racional en esta época? Porque parecería que ser racional es buscar el superávit solamente. Bueno, vas a la RAE y la definición de racionalidad no habla de superávit. Creo que lo irracional es pretender que esto puede seguir así mucho tiempo. Que si no se hace algo va a volar todo por los aires. Bueno, entonces hagamos algo. Irracional sería no hacerlo. Irracional sería asumir el próximo gobierno para dejar todo más o menos como está ahora. Por eso digo privados de propiedad, porque en nombre de la propiedad privada nos están dejando sin nada. En nombre de la propiedad privada están despojándonos de absolutamente todo. En nombre de la propiedad privada nos están volviendo esclavos.